Hola, ¿cómo les va? Yo soy Fischer Slagen y vamos a dar comienzo al curso sobre religión y Estado, judaísmo, democracia y Estado de Israel, en el cual, y bajo esta modalidad de 2 encuentros, lo que vamos a hacer en este primer encuentro es sentar las bases del origen y el fundamento del judaísmo y del pueblo judío para poder apreciar y entender mucho mejor cuál es el aporte que el judaísmo hace a la democracia, la problemática de definir hoy por hoy en un Estado moderno de Israel definido como un Estado judío y democrático. Por eso para ello vamos a comenzar esta primera clase definiendo, como dije, lo que es el pueblo judío, el judaísmo, su esencial diferencia como cultura preceptual, cultura legal del precepto respecto de lo que es una cultura legal del derecho, y como dije, su compatibilidad y aporte del judaísmo a la democracia. Podemos comenzar entonces diciendo que para determinar conceptual e históricamente a qué se ha denominado judaísmo, cabe aclarar que judío proviene del gentilicio hebreo singular Yehudí, significando la pertenencia a la tribu de Yehudá, la cual deviene de los descendientes directos y con el mismo nombre del cuarto de los 12 hijos, más una hija del patriarca Jacob, también llamado Israel, a su vez hijo de Isaac y nieto de Abraham, y de cuya progenie se conforman las conocidas 12 tribus de Israel, viviendo bajo las diferentes normativas preceptuales expuestas en la Torá escrita y en la Torá oral, que sería la Mishnah y la Gemara, es decir, la Torá escrita y el Talmud, las cuales reglan las diversas áreas de la vida individual y colectiva de los judíos, claramente. Ahora, estos Yehudim, o en su forma latinizada, judíos, fueron los únicos que históricamente sobrevivieron luego de la destrucción y diezmo por parte de los asirios del norteño reino de Israel, con capital en la ciudad de Shem, estamos hablando del año 722 antes de la era común, y también la posterior destrucción del sureño reino de Yehudá, con capital en Jerusalén, a mano de los babilonios, en el 586 antes de la era común, quienes además arrasaron con el gran templo de Jerusalén. Luego los judíos, siendo exiliados a Babilonia, estuvieron cautivos hasta el año aproximadamente 537 antes de la era común, para luego comenzar a emprender el regreso y la reconstrucción del gran templo de Jerusalén en el año 516 antes de la era común, el cual fue nuevamente destruido conjuntamente con la ciudad de Jerusalén por los romanos, aproximadamente en el año 70 de la era común, dando lugar a una nueva diáspora hasta el año 1948 de la era común, con el establecimiento del moderno Estado de Israel. Ahora, esta breve explicación casi etimológica del término judío, primero como epónimo y luego como gentilicio, da cuenta principalmente del hecho que al abordar todo lo relativo al pueblo judío es imprescindible arraigarlo en una nomocracia, es decir, en una tradición político-normativa rigiendo las actuaciones individuales y colectivas en diversas áreas, tanto particulares como sociales, constituyendo esta nomocracia la base del concepto por el cual el pueblo judío es uno originalmente separado de los restantes, o bien una nación disociada de las demás, sean los otros pueblos o naciones derivados o no de aquel. Ahora, esta desemejanza se extiende y manifiesta por sobre todo, y tal como se va a observar en los próximos minutos, bajo los aspectos conductuales y también axiológicos, más que en lo relativo a las creencias. Todos estos aspectos, consecuencia de los factores fundacionales y constitutivos del judaísmo, sus elementos jurídicos preceptivos, radicalmente diferenciales respecto de los otros pueblos o de las otras naciones. Ahora bien,
Dado que ya en estas épocas y en estas épocas mencionadas y en estas pocas y primeras palabras se han utilizado términos específicos, los cuales son susceptibles de muchas veces ambigüedades semánticas e interpretaciones equívocas, resulta primordial, con el fin de especificar aquellos términos y por ende el objeto de estudio, determinar de forma introductoria, aunque relevante, los conceptos de política, los conceptos de Estado, nación, pueblo y por sobre todo establecer la singularidad fundamental del pueblo judío. A ver, respecto de lo político, si bien existe un ingente acervo bibliográfico sobre sus múltiples definiciones, a los fines de esta conferencia o de esta clase, ¿no es cierto?, basta entender por dicho término o concepto con la suficiente generalidad para abarcar lo común de los casos donde se aplica, derivando sus diversas nociones a distintos ámbitos de acción, desde la antigüedad y hasta nuestros días. Entender por lo político a la estructura de integración en la cual se organiza el poder y las relaciones humanas, instrumentando medidas para el logro de objetivos y propósitos de un determinado orden social con dirección y con sentido. Entonces, lo interesante de esta concepción de lo que es la política radica en el hecho que goza del beneficio de su no necesaria sujeción a un Estado, considerando al Estado como una entidad política con gobierno centralizado, habiente del monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de un territorio determinado, incluyendo organizaciones, sistemas y estamentos administrativo-burocráticos, legislativos, judiciales y también, por supuesto, de seguridad. También se observa que dicha definición de política prescinde del marco de la exclusiva búsqueda y de la consecución del poder más allá de su finalidad, y aun cuando sea por sí mismo, la búsqueda y la consecución del poder por sí mismo, características estas de sujeción e imprescindibilidad que erróneamente se piensan en la actualidad como inherentes a la política. Más bien, aquella se orienta a la construcción de realidades, a la construcción de identidades conforme a un modelo, incluyendo así grupos sociales, comunidades familiares, comunidades tribales, étnicas u otras poblaciones preestatales, anterior a lo que hoy conocemos como Estado, es decir, no estatales, o incluso organizaciones independientes de la existencia de un propio Estado. Entonces, estos colectivos humanos organizados, tal como acontece en el caso del judaísmo, no solo se han fundado, desarrollado y constituido en estos mismos términos políticos, sino que también sus integrantes han producido múltiples trabajos especulativos al respecto y donde sus estamentos no solo no han sido necesariamente electivos, voluntarios o convenidos, sino tampoco indicativos de la graduación respecto de la posesión o el ejercicio del poder, sino más bien a menudo aquellos estamentos, digamos, fueron impuestos o son impuestos por ley y frecuentemente demandan mayores privaciones, mayores obligaciones y mayores responsabilidades en sus titulares respecto de quienes no son habientes del mismo. Es posible ejemplificar esto último que estamos diciendo con las leyes judías, por ejemplo, que rigen para la clase sacerdotal, para los Kohanim, ¿no? O por ejemplo para los jueces, para los reyes, o incluso para los profetas, por supuesto, entre otros estamentos, categorías, funciones, castas, podríamos decir, o cargos en la historia del judaísmo. Ahora, respecto del concepto de pueblo, el cual si bien está relacionado en la modernidad con los de unidad territorial y Estado, o bien con los modernos estados nacionales, resulta en verdad extraño
a todos estos, residiendo su diferencia en el caso judío en que solo esta definición de pueblo depende del juicio subjetivo humano para el caso judío, ya que un territorio puede señalarse y puede describirse objetivamente, así como también el Estado pues, puede ser referido a una institución erigida por los hombres y explicada bajo su constitución y funcionamiento, manifestándose objetivamente, por ejemplo, en numerosos casos de la vida cotidiana, ¿no? Es decir, el concepto de pueblo, en distinción a los de territorio o Estado, es sabiente, y esto en términos generales, no solamente para el pueblo judío, es sabiente de un factor conativo, intencional o axiológico. Y esto es debido a que el humano no es susceptible de ser generalizado. A diferencia de otros animales, o fuerzas naturales, o incluso átomos, dado que al conocer uno de estos se conoce absolutamente a todos los de su misma especie o de su misma clase. Ahora, esta radical diferencia no reside en la naturaleza psicofísica del ser humano, ni se deduce de la humanidad del hombre debido a que cada uno la posee en igual medida, sino que reside en las diferencias individuales de su estructura psicológica, sus aptitudes, sus deseos, sus anhelos, intereses, tendencias, pensamientos, ideas, temperamentos, entre muchas otras y diversas cualidades, distinguiéndose las personas significativamente en su subjetividad o personalidad respecto de su prójimo o de su semejante. Y por ello, en caso que un colectivo humano singular sea conformado como pueblo, identificándose un individuo con aquel pueblo acorde a su participación en una etnia específica, no obstante, esta definición de pueblo no es aplicable tampoco al pueblo judío, dada la existencia de judíos de muchas, múltiples y diversas etnias o razas existentes, e incluso si dependiera exclusivamente de los descendientes del patriarca Abraham, y mucho más de su ancestro Shem, uno de los hijos de Noé, y de quien provienen los pueblos semitas, justamente de Sem, semitas, tampoco podría singularizarse el pueblo judío basado en dicho criterio respecto de otros pueblos que también comparten la misma línea étnica o genealogía, tales como los ismaelitas, los edomitas, los moabitas, los emonitas, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos pueblos descritos bíblicamente, ¿no es cierto? Abordemos ahora entonces el concepto de pueblo desde lo territorial. Un pueblo conformado por sus múltiples generaciones, establecidas en un mismo sector geográfico, a diferencia de otro, es una característica que tampoco se ha dado históricamente en el caso judío. Dado que la mayor parte de su historia, como sabemos, fue diaspórica, habitando diversas tierras donde hubo una constante composición de dicho colectivo humano coexistiendo con otros colectivos. Y así, si bien el pueblo judío histórico, al menos desde hace unos 3.500 años, reconoció y reconoce un territorio determinado y específico relacionado con este pueblo como tierra de Israel, en tanto tierra prometida por pacto entre Dios y Abraham, y por supuesto la descendencia de Abraham, a través de su hijo Isaac y luego por su nieto Jacob, que como ya se ha dicho, también Dios le cambia en un momento el nombre y lo llama Israel, al patriarca Abraham. Es a partir de aquel patriarca del cual el pueblo de referencia, el pueblo de Israel, lleva su nombre como pueblo de Israel, pero que tampoco puede ser definido como un pueblo de o por dicho territorio. Respecto de lo estatal, si el pueblo se define por la antes mencionada entidad política que éste instituye para y sobre sí mismo, son muchos los casos de sociedades habientes de nacionalidad anterior
a su sistema estatal. O bien generaciones que han vivido bajo un sistema estatal y que no conformaron un pueblo. O incluso sociedades que vivieron bajo diferentes sistemas estatales y se reconocieron pertenecientes a un mismo pueblo, siendo el primero y el último caso de lo que estamos mencionando aplicables al pueblo judío, el cual nunca fue definido por su propio sistema estatal gubernamental, debido al carácter diaspórico de la mayor parte de su existencia y de su devenir histórico, viviendo bajo casi todos los diversos y múltiples regímenes o estructuras estatales que hayan existido. Por ello, el pueblo judío se singularizó por siglos sin identificarse con una particular etnia, con una particular raza, en ausencia fáctica no solo de un específico y exclusivo territorio de residencia fáctica, sino también de un Estado propio, Estado en términos políticos organizativos. Más aún, desde lo lingüístico, como sistema de comunicación fisiológico y psíquico, verbal o gestual, un pueblo como conjunto humano, como comunidad humana que desarrolló por generaciones una lengua determinada y particular, llamado hoy el idioma nacional, en el que se basan sus actividades, sus relaciones, escritos, pensamientos o cualquier otra producción, tampoco oficia de factor generalizado y singularizante o singularizador del pueblo judío, dado que existen numerosos y distintos pueblos que comparten el mismo idioma entre ellos, y a pesar de que dicho vocablo griego, que es el vocablo idioma, refiere a lo extralingüístico, es decir, refiere al carácter, al estilo o a la idiosincrasia propia, no siempre constituye la expresión de su singularidad. En este sentido, es verdad que el hebreo es el idioma del pueblo judío, pero no es debido a estas variables que recién estábamos definiendo como lenguaje particular de una comunidad. Es decir, no es que el hebreo como idioma oficial del judaísmo se debe a que este idioma haya sido el utilizado cotidianamente durante al menos los últimos 2500 años de la historia del pueblo judío, ya que de hecho no lo fue. Incluso en el presente, el idioma hebreo, aun con su renovación en tanto idioma oficial del moderno Estado de Israel, no es el hablado, ni el escrito, ni el leído por una gran parte del pueblo judío, hoy, pueblo judío moderno. En épocas diversas, los judíos se expresaron hablando en diferentes lenguas, utilizaron variados idiomas, y este fenómeno no melló su conciencia común en tanto judíos. Y en caso de referir al hebreo como lengua principal escrita, tampoco fue determinante, dado que durante significativos tiempos post-bíblicos no fue el hebreo el lenguaje o la lengua dominante en la literatura judía, sino más bien fue el arameo, en el cual se escribió la mayor y monumental delineadora obra colectiva del pueblo judío, que es básicamente su columna vertebral teórica y práctica, el Talmud, así como también la influyente traducción exegética bíblica aramea hecha por Onkelos. Más aún, la lengua en que se escribieron las obras fundamentales de la filosofía y la teología judía fue el árabe, pudiendo indicar también incluso el griego como la lengua y el idioma en que se compusieron algunas de las más importantes obras exegético-filosóficas o históricas judías. Flavio Josefo, por ejemplo, Filón de Alejandría, por ejemplo. Y aquí ya es posible concluir que el reconocimiento del idioma hebreo como idioma singular nacional judío es debido únicamente a que la Torá fue dada en dicho idioma, definiendo el pueblo judío histórico no como aquel pueblo hebreo parlante, sino por ser el pueblo de la Torá,
la cual fue escrita en idioma hebreo, prescribiendo los patrones conductuales o conductivos y los procedimientos particulares y colectivos, a su vez ulteriormente reglamentados por una realización exegética basada en las características de esa misma escritura, de esa misma Torá, de ese mismo lenguaje, y a través de todo lo cual se conforman y se conformaron los cánones, la forma de pensar, la forma de imaginar las premisas básicas y los procedimientos que brindan una identidad específica y una cosmovisión singularizante. Con esto en mente, entonces, es posible concluir que la noción de pueblo determinada en función de sus factores constituyentes y diferenciales respecto de otros pueblos no es un dato objetivo de la realidad humana y por ende tampoco el pueblo es una entidad objetiva dada, sino más bien una conciencia subjetiva existente en un conjunto de humanos con continuidad histórica generacional y conscientes de pertenecer a esa entidad o a ese pueblo específico. Y dicha conciencia nacional tampoco es un producto de la realidad del pueblo, sino más bien su misma y su propia causa, su propia condición de su existencia y realidad, y ante su desaparición también desaparecerá la de dicho pueblo, la existencia de dicho pueblo. Es por ello que pueblos otrora existentes y vigorosos ya no lo son, a pesar que su destrucción no fue física, por ejemplo el pueblo romano o el pueblo griego, sino que la destrucción fue de los factores agentes que constituyeron aquella conciencia de ese específico colectivo humano, los cuales son tan diversos como variados, sin poder ser generalizados para todos los pueblos y para todas las condiciones por igual. Entonces, la cuestión aquí es respecto del surgimiento de dicha conciencia nacional como pueblo. Y en este sentido, si el pueblo judío histórico no ha sido definido ni como raza, ni como etnia, ni como colectivo humano asociado a un territorio específico, ni tampoco asociado a un sistema estatal o un régimen político determinado, tampoco a un idioma hablado o escrito en particular, sino como aquel pueblo que se rige por la Torá y sus preceptos, luego son estos preceptos los que conforman el factor agente constituyente de su conciencia y de su realidad como pueblo. En otras palabras, el pueblo judío es el colectivo humano constituido por una forma de vida y una práctica específica mediante la cual expresa la aceptación del yugo celestial, el de la Torá y el de sus preceptos. Entonces, el pueblo de la Torá, la cual fue escrita en hebreo, ¿no es cierto?, pudiendo comprender ahora el hecho que, si bien se entiende por Torá, y en su sentido más restrictivo, el Pentateuco, aunque en el sentido más amplio incluye profetas y crónicas, ¿no?, el propio y original significado de este vocablo hebreo es ley, es instrucción, reglamento, enseñanza, dictamen, prescripción. Es decir, esta ley, esta Torá, cuyo significado es el rendir culto a Dios conduciéndose conforme a ella, fue y es el propio factor histórico constituyente de la unidad de este colectivo humano llamado pueblo judío, su conciencia y esencia nacional, la cual existió y existe como continuidad histórica generacional, instituyendo y resguardando la identidad como biografía, más que como producto marginalmente simbólico o emotivo, a lo largo de todos los tiempos, habitando conjuntamente con otras sociedades, en diversos, como dijimos, regímenes estatales, políticos, territorios, participando y conviviendo con diferentes culturas, hablando diversos idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí ya es posible entender por nación
el conjunto de personas con un origen, con una tradición axiológico-política y sistema jurídico específico, más un idioma fundante en común, donde en el caso judío este origen y esta tradición y sistema de vida se diferencia de aquella definición de Estado bajo el cual habitan y donde la lengua hablada y escrita, así como el idioma local, si bien son parte de la cotidianeidad y algunas características culturales, el marco rector en primera y última instancia en el pueblo judío es el marco de la Torá, el de la ley bajo la cual viven, bajo la cual desarrollan su existencia y mediante el cual se relacionan con los demás pueblos y también con los estados, con las políticas, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma es posible observar que el pueblo judío, es decir, el pueblo caracterizado por una forma de vida específica, ceñida a la Torá y sus preceptos, constituyendo esto su tradición, entiende por esta tradición, tal como su original latín traedere, que quiere decir transmitir, lo que en hebreo se indica por masoret, que quiere decir transmisión, proveniente del verbo limsor, que quiere decir transmitir, compartiendo a su vez su raíz con musar, con disciplina, en el sentido de instrucción, conducta, bajo una determinada normativa. Por eso en el judaísmo, por la palabra masoret, se entiende la ley oral o el Talmud, es decir, las leyes, las costumbres, también interpretaciones y creencias que fueron transmitidas, ¿no es cierto?, de generación en generación, constituyendo tanto el marco objetivo disciplinario judío, normativo, así como también el marco subjetivo referencial ideológico o más concretamente y más correctamente, ¿no?, el marco subjetivo referencial homilético. Bien. Entonces, básicamente esta cosmovisión comienza su devenir, tal como ya se mencionó, desde el marco familiar con el patriarca Abraham, en tanto, como dije, el primer patriarca y el pacto que Dios hace con él, por el cual Abraham acepta a Dios cumpliendo los preceptos por él comandados, y Dios lo hace padre de multitud de naciones, como dice en la Torá, otorgándole además por descendencia con su esposa Sara a su hijo Isaac, ¿no es cierto?, dándole por pacto en herencia la tierra bíblicamente llamada la tierra de Canaán, más tarde llamada Israel, y sellando dicho pacto con la preceptuada circuncisión de su prepucio y la de todos sus descendientes. Entonces, dicho pacto preceptual, original, se transmite y se ratifica a través de su hijo Isaac, luego a través de su hijo y por medio también de su hijo Jacob, como dije también llamado Israel, y sus 12 hijos más una hija, de los cuales y en adición a 2 nietos, surgen, como ya se ha mencionado, las 12 tribus llamadas las 12 tribus de Israel. Y esta es la denominada época de los patriarcas, caracterizada por el lazo entre Dios y cada uno de aquellos mediante el cumplimiento de diversos preceptos revelados y la consecuente transmisión del original pacto entre Dios y Abraham. Aquí lo político, en tanto la mencionada estructura de integración organizativa y el factor de cohesión y orden grupal, es básicamente la propia vida acorde a la ley dictada por Dios, además del vínculo familiar y luego el tribal, los cuales también están determinados por aquella ley, dado que originalmente esta ley o la ley recae solo sobre una parte de la descendencia de Abraham, como ya se ha mencionado, su hijo Isaac, sucediendo lo mismo con los 2 hijos de este, donde será Jacob o Israel, y no su hermano Esav, a través de quien se transmite el pacto y la sujeción de sus generaciones a los específicos 613 preceptos totales que Dios demanda cumplir al pueblo de Israel
y ulterior pueblo judío, como ya vimos al comienzo. En este estadio no hay división de funciones, dado que el poder, dado que el liderazgo profético, sacerdotal, civil, judicial, administrativo y hasta el militar convergen todos en el patriarca. Luego, avanzando en el tiempo, luego de unos 450 años, Moisés, un descendiente de Leví, el tercer hijo de Jacob, comandado y guiado por Dios, libera a su pueblo de la esclavitud egipcia y lo conduce a la tierra prometida en herencia por pacto a sus ancestros, como recién mencionamos. En esta época, errantes en el desierto, es precisamente cuando acontece la entrega de la Torá en el monte Sinaí, frente a todo el pueblo de Israel, entendiendo por aquella entrega de la Torá la completa ley escrita y oral, parcialmente entregada a sus antecesores. Y esta será la época de la liberación y la propia concepción de nación, la cual se instituye por un completo y conjunto de leyes preceptuales que comandan cada uno de los aspectos de la vida individual y colectiva de dicho pueblo. Aquí se produce una delegación de potestades, desde su concentración en manos de Moisés a una división de poderes y funciones según las cuales Moisés, por dictado de Dios, conservando el máximo poder judicial, ¿no?, el liderazgo político y también profético, delega en su hermano Aarón y sus hijos el poder sacerdotal e instituye un sistema de premieres, jueces y magistrados. Esta Torá, como completa ley escrita y oral, bajo la cual todo judío está conmandado a vivir, fue transmitida durante generaciones y hasta el presente con sucesivas reglamentaciones. Digamos, de Moisés al profeta Josué, siendo el primero quien además escribe la denominada Torá escrita, estoy hablando por supuesto de Moisés, por cuanto en Deuteronomio 31:9 dice: Moisés escribió esta Torá y la entregó a los Kohanim. Kohanim son los sacerdotes, hijos de Leví, portadores del arca de la alianza de Dios, así como a todos los ancianos de Israel, ¿no? Entonces, de Yoshua, del profeta Josué, se entregó la Torá a los ancianos, de los ancianos a los demás profetas, de estos profetas a los sabios de la gran asamblea, para luego ser transmitida por los sugot, o lo que llaman pares de grandes sabios o de grandes rabinos, posteriormente enseñada y ulteriormente codificada y escrita en la Mishnah, o repetición por los Tanaim, que eran los maestros repetidores y transmisores de la ley. Estoy hablando entre el siglo II antes de la era común y el siglo I de la era común. Subsiguientemente interpretada y comentada esta ley por los Emoraim o Amoraitas o comentadores, ¿no es cierto?, quienes compusieron la Gemara o finalización, constituyendo el ya mencionado Talmud, el conjunto entre la Mishnah y la Gemara, el Talmud, el cual fue finalmente estructurado y editado por los Saboraim o Saboraitas, cuya traducción es los ponderadores, y posteriormente interpretado y desarrollado por los Geonim o prodigios grandes sabios y directores de academias talmúdicas. Estoy hablando de, se termina de codificar el Talmud, estamos hablando del siglo IV, siglo V, ¿no? Los Saboraim, que son los ponderadores, que son los que editan el Talmud, estamos hablando del siglo VI, ya de la era común. Luego, la interpretación y los posteriores desarrollos por los, como dije antes, Geonim, ¿no?, que son los grandes sabios y directores de academias talmúdicas, por sobre todo en Babilonia. Estamos hablando del siglo VII al siglo X o siglo IX de la era común, para luego codificar
sus resoluciones legales y extenderlas, aplicándolas a otros nuevos casos encontrados a partir de la conformación de realidades distintas, realidades diferentes o problemáticas diferentes, cada una en su contemporaneidad. Trabajo legal, ¿no? Jurídico, realizado por lo que llaman los Rishonim, que son los primeros grandes legistas, ¿no es cierto?, aproximadamente del siglo XI o siglo X al siglo XV, por supuesto de la era común. Luego de los Rishonim vienen los Aharonim, que quiere decir los últimos, ¿no es cierto?, hasta el presente, estamos hablando desde el siglo XVI hasta la actualidad. Estos dos, digamos, últimos conjuntos de legistas, los Rishonim, los primeros, y los Aharonim, los últimos, ¿no es cierto?, divididos por el siglo XV, lo que los divide fue el gran y monumental código de leyes judías llamado el Shulchan Aruch, que quiere decir la mesa preparada, la mesa servida, ¿no?, con las leyes, compuesta por uno de los más importantes y más grandes legistas, que fue el rabino Yosef Karo, justamente en el siglo XV. Bien, entonces, tenemos casi, digamos, muy rápidamente la historia, digamos, ¿no?, de la legalidad o del corpus jurídico que regla y que constituye la esencia del pueblo judío, centralizado y centralmente justamente en lo que dijimos el Shulchan Aruch, ¿no?, compuesto por el rabbi Yosef Karo. El rabino Yosef Karo vivió entre 1488 y 1575 y, como dije, uno de los más importantes legistas del judaísmo. Este Shulchan Aruch es a su vez, como dije, un documento central y pilar de otros posteriores hasta el presente, basados en comentarios al mismo, supercomentarios, y al cual se le adicionan también todos los ulteriores escritos jurídicos, como dije, hasta el presente, incluyendo los más modernos shutims, que quiere decir Sheilot ve Chuvot, o lo más conocido en castellano como responsas rabínicas, que son las decisiones y las reglamentaciones judiciales y legislativas sobre nuevas contingencias no previstas específica y casuísticamente en los anteriores códigos legales, incluyentes de temas sociales, políticos, bioéticos, medioambientales, entre muchísimos otros. Muy bien. Perfecto. Todo este corpus basado en la reglamentación torática, ¿no es cierto?, constituye lo que en hebreo se denomina la halajá. Halajá, que es un vocablo hebreo que proviene del verbo lalejet, cuyo significado es caminar o conducirse, pero en este caso refiere a una forma o a una manera específicamente y determinada por la cual se cumple la finalidad de rendir culto a Dios en la manera de conducirse, la manera de actuar en la vida. Lo llama la halajá. Es el corpus jurídico judío desde la Torá hasta las últimas responsas en el presente. Y aquí resulta importante aclarar que en ningún momento se hace referencia al conjunto de individuos judíos a través de las generaciones, sino a la entidad o al fenómeno histórico denominado judaísmo. Este fenómeno histórico o esta entidad denominada judaísmo, en tanto realidad colectiva, habiente de identidad y continuidad desde al menos 3.500 años, fue, como dijimos, fundada, organizada y materializada en el accionar nomocrático en común de la Torá como factor objetivo diferencial de otros pueblos, manifestando así la aceptación del yugo celestial, del yugo de Dios, cumpliendo el deber y la finalidad de rendir culto a Dios, fuera de toda subjetividad ideológica o sentimental, las cuales fueron diversas y por supuesto variables. Y esto es de suma relevancia, por cuanto, así como la sociedad moderna está organizada estatal, gubernamental y políticamente sobre la base de la ley y el derecho,
sin implicar esto que dicha sociedad esté compuesta por individuos quienes en su totalidad cumplen dichas leyes, dado que por supuesto hay transgresores, hay criminales, hay delincuentes, hay evasores en mayor o menor medida, y hasta quienes incluso desconocen las leyes. Análogamente, el judaísmo es aquella entidad u objetivo cuyo, digamos, una entidad cuyo objetivo fenómeno histórico está fundado y materializado en la ley, aun cuando durante sus generaciones, por supuesto, hubo y hay numerosos judíos y judías, no solo transgresores de aquellos preceptos, sino también quienes han ignorado o se mantuvieron indiferentes a dicho yugo, a sus leyes, hasta quienes desearon cancelarlas o renegaron de sus leyes, sabiéndolas o ignorándolas, intentando hacer del judaísmo una, por ejemplo, difusa identidad de naturaleza autorreferencial basada en algunos sentimientos, pareceres o determinadas tradiciones, folclores o cuestiones onomásticas, marginalmente simbólicas. Y en este sentido cabe señalar que esta hasta ahora demostrada identidad diferencial del pueblo judío, radicada esencialmente en su biografía, se expresa en términos muy sucintos bajo justamente el versículo donde, ante la entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés, ¿no es cierto?, dice, todo lo que habló Dios, el pueblo le dice a Moisés, todo lo que habló Dios haremos y escucharemos. Es decir, no condicionando lo conativo o lo conductivo a lo cognitivo, y cuyo correlato jurídico normativo es clara y manifiestamente expresado en los códigos legales judíos, donde siempre el volumen referente a la forma de vida, lo que se llama Orach Haim, la forma de vida, antecede al volumen Yoredea, que quiere decir y enseñarás conocimiento. Es decir, hay que hacer para luego conocer. Es decir, hay un principio de obligación fáctica, conductiva, para a través de ello también aprender, ¿no es cierto? Totalmente distinto al canon griego, ¿no es cierto? Es decir, todo quien es judío o judía no vive como tal, es decir, y no vive, digamos, como tal, es decir, y no vive acorde a la Torá y sus preceptos, lo es de hecho por cuanto la misma ley establece que el judío o la judía es hijo o hija de madre judía. Es decir, la propia ley indica quién es o no es judío o judía, ¿no? No naciendo de madre judía, esa persona no lo sería. Es decir, su nacionalidad judía le viene dada con anterioridad e independencia a su decisión o a su elección, precediendo, en definitiva, la membresía a toda convicción, resultando en una cuestión involuntaria, dependiendo de si se ha nacido o no de vientre judío, es decir, por matrilinealidad, y esto es por la misma ley judía, la cual es el propio sustrato de su condición de judío o judía. Y en el caso de quien adopte el judaísmo, proceso llamado Giur, ¿no es cierto?, y Ger, quien adoptó el judaísmo, o Gioret para la mujer, cuyo significado refiere al huésped, ¿no?, al forastero, al prosélito, lo hace cumpliendo las estrictas leyes y procedimientos que demanda dicho proceso, como dije, llamado Giur, ¿no es cierto?, que proviene del verbo lagur, cuyo significado es habitar, residir, convivir, adoptando las prácticas judías, aceptando, como dije antes, el deber de vivir acorde a sus preceptos, su programa de vida impuesto por la Torá, rindiendo así culto a Dios. Hasta aquí vimos muy brevemente un poco la historia, el origen y la fundación de lo que es el pueblo judío y el judaísmo. Vamos a adentrarnos ahora entonces
en su diferencia como cultura legal preceptual, que ya lo estuvimos un poquito insinuando, ¿no es cierto?, respecto de la moderna cultura del derecho. Este carácter esencialmente jurídico normativo del pueblo judío y por ende de lo denominado judaísmo es expresado paradigmática y explícitamente, como dijimos, en la Torá, exhortando en uno de sus versículos cuando dice Moisés, que le dice al pueblo: apliquen sus corazones a todas las palabras sobre las que yo les doy testimonio en este día, las cuales ustedes deberán encomendar a sus hijos para guardar y cumplir todas las palabras de esta Torá, pues no es algo vano para ustedes, ya que es vuestra propia vida. Con este versículo se distingue jurídica y consuetudinariamente al pueblo judío de otras naciones justamente por el mandato divino que impera el conforme a las prácticas de la tierra de Egipto, donde ustedes habitaron, no harán, y conforme a las prácticas de la tierra de Canaán, a donde yo los llevo, no harán, dice el versículo, y no sigan sus costumbres, es decir, formas y modos de los gentiles, de los paganos, ¿no? Luego prosigue diciendo: llevarán a cabo mis juicios y guardarán mis decretos para andar ante ellos. Yo soy Dios, su Dios, guardarán mis decretos y mis juicios, los cuales el hombre hará y vivirá por ellos. Yo soy Dios. Y reiterando nuevamente en otro versículo, cuando dice: guardarán todos mis estatutos y todas mis leyes y los llevarán a cabo, y no andarán en las costumbres del pueblo que yo expulso ante ustedes. Se refiere a los gentiles. Yo soy Dios, su Dios, que los ha separado de las demás naciones. Serán santos para mí, pues yo soy Dios, soy santo, y yo he separado a ustedes de las naciones para que sean míos. Y todo esto a tal punto que en Jeremías 31:35 se advierte lo siguiente. Dice: si cesaran estas leyes delante de mí, dice Dios, entonces también la descendencia de Israel cesará de ser nación delante de mí todos los días. Se entiende aquí no solamente lo esencial y constitutivo de la ley para el pueblo judío, sino también esa ley como reconocimiento ante Dios como pueblo, ¿no es cierto? Es decir, dicho carácter jurídico normativo de lo judío también es atestiguado no solo por otras fuentes bíblicas, sino por el íntegro Talmud babilónico y el Talmud jerosolimitano, más la propia historia post-talmúdica hasta el presente, ¿no es cierto?, manifestándose incluso en las fundacionales dos escuelas hermenéuticas legislativas, tanto la del rabino Hillel como la del rabino Shammai. Estamos hablando de los siglos I antes de la era común al siglo IV de la era común, ¿no? La conformación y la escritura de la Mishnah, de la Gemara, del Talmud, como ya habíamos visto hace unos minutos, dado que aun cuando, como dijimos, la halajá, el corpus jurídico judío, se fije mayormente acorde al razonamiento del rabino Hillel, ¿no?, la escuela de Shammai también se considera como palabra de Dios y es parte de todo este corpus halágico. Ahora bien, sabido entonces es que el judaísmo como realidad colectiva materializada en el accionar nomocrático en común de la Torá, en la conducta acorde al halajá, al corpus jurídico judío, como factor objetivo de una forma de vida compartida y transmisible, resulta independiente de los factores subjetivos tales como lo conceptual, lo ideológico o lo sentimental, los cuales siempre fueron relativos y particulares. Entonces, es posible de esta forma entender que el pueblo judío nunca existió ni existe sino en lo concerniente a la imposición de un cierto régimen, programa y forma de vida específica y cotidiana, y donde el judaísmo no se da en pos de la existencia del pueblo judío, sino por lo contrario. El pueblo judío existe en pos del cumplimiento de la Torá,
Y en caso de su inobservancia, de su no observancia, de su no cumplimiento, carece de sentido su existencia. Y esto resulta en algo por demás importante, dado que un judío en caso de imperiosa necesidad y ante la exclusiva elección entre la existencia física del pueblo judío no observante o la del judaísmo, su deber es elegir por el judaísmo. Hasta tal punto. Usando términos más populares, aunque por ahí técnicamente no demasiado correctos, sería posible referir al judaísmo como religión institucional, no por el hecho que tenga instituciones, sino porque la halajá, el corpus jurídico, es la propia institución que conforma dicha religión y su vitalidad, no existiendo esta religión fuera de aquel marco jurídico institucional. Cabe destacar, por supuesto, que esta imprecisión en la descripción del judaísmo a una religión radica en las diversas definiciones de lo que es religión, las cuales no se amoldan exactamente a lo que es el judaísmo, dado que el judaísmo justamente es una cultura legal que trasciende su relación con lo sobrenatural, con Dios, o con diversas creencias, sino que se refiere a un sistema jurídico, de una forma de vida, una cultura legal a través de la cual se rinde culto a Dios, ¿no es cierto? Ahora bien, este marco normativo legal que regula las acciones y las actitudes en todos los aspectos de la vida del individuo y de forma cotidiana, se refiere justamente a la palabra en hebreo que llama dat. No existe una palabra en hebreo que signifique religión. Simplemente el hebreo moderno se resignificó la palabra dat, que quiere decir también ley, edicto, orden o práctica, por la palabra religión, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de otras culturas, en el judaísmo y desde lo manifiesto histórica y empíricamente, lo relativo a lo axiológico es la resultante de la forma de vida acorde a la halajá, acorde a su corpus jurídico, mientras que las opiniones, las convicciones, categorías intelectuales o sentimientos, si bien son un producto de la exegética y la hermenéutica de la Torá y de la Torá escrita y de la Torá oral, no conforman los agentes básicos y fundamentales en la pertenencia al pueblo judío, ni tampoco del pueblo judío, y hasta es posible decir que fueron y son casi episódicos o circunstanciales. Muy bien. Con esto en mente ya sería posible determinar al judaísmo como, desde lo fenomenológico y en términos contemporáneos, como una cultura normativa legal, ¿no? Expresión por la cual se describen un amplio sentido, y en un muy amplio sentido, los patrones que llaman nomotéticos, así como su estabilidad, los cuales dirigen las conductas y orientan las actitudes de un colectivo humano en particular. En adición a esto, y dado que se está aludiendo a una cultura como fenómeno exclusivamente humano, estos patrones nomotéticos también deberían dar cuenta de la nomología o modo de establecer sus reglas, las normas, la metodología jurídica, ¿no? Cómo se conforman las normas, los principios, las reglas, ¿no es cierto? Y toda esta metodología o hermenéutica normativa y legal. Por supuesto, el judaísmo tiene toda una metodología hermenéutica jurídica. Entonces, al abordar todo tema referido a este tipo de culturas legales, ¿no es cierto?, vemos que la continuidad judía radica entonces en el devenir de los judíos como pueblo, manteniéndose y permaneciendo a través de los siglos y trascendiendo los distintos procesos y etapas de exilio y dispersión a través de diferentes estados, regímenes políticos y socioculturales, integrándose a ellos pero sin sintetizarse, manteniendo esa forma de vida normativa legal bajo la cual se rinde culto a Dios, ¿no? Y se diferencia de otros pueblos, ¿no? Bien,
Esto es lo que se llama la cultura legal preceptual, ¿no es cierto? A diferencia de la cultura legal del derecho de los modernos estados nacionales de derecho, ¿no? Esta cultura legal del derecho puede caracterizarse diferencialmente respecto de la cultura legal preceptual judía, diciendo en líneas generales lo siguiente: toda cultura legal tiene sus palabras o sus expresiones características y fundamentales, ¿no es cierto? Y en el caso de la cultura legal del derecho, la palabra fundamental es el derecho que evoca por sobre todo los derechos humanos, ¿no? Intransferibles, inmanentes, inherentes, conllevando toda una construcción normativa internacional. En el judaísmo, la construcción normativa viene a partir de la palabra mitzvah, que quiere decir precepto, mandato u orden, es decir, a partir de la cual se construye un marco normativo imperativo que no comienza con un derecho, con una facultad de exigencia, sino con un principio de obligación para cumplir una cierta instrucción. Y en esta comparativa surge justamente la analogía formal entre estas dos culturas legales. Por un lado, ¿no es cierto?, el precepto, ¿no?, la cultura legal del precepto, como dije, con un principio de obligación para rendir culto a Dios, y por otro lado, la cultura legal del derecho y la relación contractual, ya sea de origen griego, entre el hombre y las leyes de su polis, así como desde la historia fundacional del moderno uso del término de derecho, el cual reside en la propia genealogía del contrato social, donde el pacto es entre las personas, quienes se instituyen para sí un Estado sobre ellas, y que implica de hecho el pacto entre dicho Estado y las personas, donde el primero otorga y administra los derechos o libertades conductivas naturales, ¿no es cierto?, y la administra y regula, digamos, estos derechos que previamente el individuo le cedió al Estado. El Estado ahora lo administra, ¿no? Y en definitiva constituyendo una sociedad organizada, viviendo en paz, en unidad, progresando, superando una especie de original estado del hombre, ¿no es cierto?, original estado natural del hombre, el cual es concebido como un estado no ideal, tanto para Hobbes como para Locke, o bien un estado de inocencia perdido y recuperable según Rousseau, ¿no? Ahora, en esta analogía y desde lo formal, surge un serio contraste en el contenido entre la cultura del precepto, donde todo judío es comandado por Dios a conducirse bajo la ley durante su vida de forma imprescriptible, intransferible e ineludible, así como los no judíos, bajo también los 7 preceptos de Noé o noágicos. Y por otro lado, la cultura del derecho, donde el establecimiento de la comunidad humana como una sociedad radicada en un hombre habiente de derechos naturales, es decir, derechos naturales como imprescriptibles, y por consiguiente, aún deseándolo, aquel individuo no puede renunciar a esos derechos, y cuyos deberes son regidos por el sistema jurídico del Estado donde reside. Y aquí se observa una diferencia fundamental, axiológica, entre estos dos modelos, por el hecho que el sistema de derecho es indiferente a un fin mancomunado, poseyendo cada individuo su propio objetivo, limitándose a desarrollar una convivencia en armonía y sin violencia, y por ello la noción principal del sistema de derecho es la autonomía y la libertad basada en el valor de la conducta no condicionada del sujeto, pero que no prevé por sí mismo garantías materiales al individuo para satisfacer o cumplir con la demanda de los derechos, ¿no? Dado que los derechos no conllevan un principio de deber y exigencia en el cumplimiento, sino más bien inducen solo al reconocimiento de insuficiencias, de faltas, de carestías o de necesidades, ¿no es cierto?, a ser cumplidas por un otro, en este caso por el Estado.
Pero el modelo planteado por el sistema preceptual establece, como dije antes, imperativos individuales y colectivos, no derechos. Y como tal en sí mismo conlleva aquel principio de deber y cumplimiento efectivo. Y aquí la noción es la de heteronomía, no la de autonomía. Y por ello en este sistema preceptual no hay autoridad que no comience con un deber o con un imperativo y que no se amerite por su cumplimiento, residiendo el valor justamente en la conducta condicionada, no incondicionada, en la conducta condicionada del sujeto por dicho deber, quien debe sobreponerse a sus deseos, a su naturaleza, ¿no?, a sus intereses, en pos de la obediencia a los imperativos divinos. Entonces, 3 puntos son los centrales en esta diferencia entre la cultura legal del precepto respecto a la cultura legal del derecho. El primero radica en que justamente la autonomía y la libertad de la cultura del derecho se entienden como una irrestricción conductiva respecto de factores externos, aunque aún el sujeto se encuentra sometido a sus deseos, pasiones, tendencias, intereses, conveniencias e incluso a su propia inteligencia, todas ellas variables de su naturaleza, mientras que en la cultura del precepto la heteronomía refiere a una libertad fundamental que trasciende aquella autonomía y donde el sujeto se libra incluso de la rectoría conductiva comandada por las esencialidades o existencialidades mencionadas y por ende siempre reducido a sí mismo. Logrando ahora una independencia radical mediante prescripciones y proscripciones cuya autoridad es trascendente, se habilita en el sistema preceptual una humanidad no restringida a un aspecto superlativo y diferencial del hombre en su género animal, pero permaneciendo siempre en dicho dominio, sino que se habilita una humanidad incluyente de lo animal, pero que lo excede mediante la capacidad de restringir, mediante los preceptos, su propia naturaleza en pos del cumplimiento de la voluntad de aquella autoridad trascendente. Bien, en otras palabras, mientras que en la autonomía el hombre sigue esclavizado a sí mismo mediante alguna variable esencial, existencial o producto evolutivo, en la heteronomía el hombre, al esclavizarse a un mandato y voluntad que lo trasciende a él y a toda variable a su alcance, cuya autoridad reside fuera de todo ámbito de su competencia, extrae al hombre del dominio intra e interhumano, es decir, del dominio animal, otorgando la libertad de sí mismo bajo un concepto de humanidad que en términos definicionales ya no es una especie diferencial animal, sino un género propio y distinto. El segundo punto diferencial entre estas dos culturas es justamente que la cultura legal del precepto le habla más aguda y comprometidamente al individuo que la cultura del derecho, ¿no es cierto? Por cuanto, mientras que el derecho, o que en el derecho el foco se encuentra en la facultad que tiene el hombre para ejercitar una determinada conducta jurídica, en el precepto el foco radica en el imperativo y la responsabilidad del hombre como sujeto de deber. Y el tercer y último punto radica en que en la democracia la pregunta es sobre quién decide y la legitimidad del decisor más allá de lo que se decide, mientras que en el judaísmo la pregunta es sobre qué es lo que se decide bajo los términos y metodologías del halajá, más allá de quién lo haya inferido. En definitiva, mientras que la ideología del derecho ha sido un instrumento para fuerzas centrífugas en los estados nacionales occidentales, el sistema preceptual constituye la fuerza centrípeta que ha conformado y mantenido la existencia de un pueblo sin arraigo territorial, como dije, ni estatal, ni étnico, ni lingüístico, durante decenas de siglos. Bueno, y como último punto de esta clase, de este encuentro, es
el aporte del judaísmo a la democracia. En la actualidad es posible observar que las grandes tendencias sociopolíticas son, en primer lugar, el principio democrático como única legitimidad política reconocida, enfatizado por el triunfo de Estados Unidos y sus aliados en la Guerra Fría más el colapso del comunismo soviético. Y el segundo punto, en el resurgimiento religioso promovido por el derrumbe del más poderoso sistema político que ha profesado el ateísmo, el comunismo me refiero. Pero si, exceptuando el mundo musulmán y otros países, la democracia representa el estadio más avanzado desde la reacción contra los dominios absolutistas clericales, la pregunta que surge es si resulta posible la coexistencia democracia-religión. Y a la luz de lo hasta ahora analizado, el judaísmo tiene mucho y muy vasto para aportar. Desde lo sociológico político, tal como se ha demostrado hasta ahora, la histórica demografía del pueblo judío fue mayoritariamente diaspórica y como minorías sin ciudadanía, sino con derecho de residencia, siendo extranjeros tolerados aún donde vivieron por generaciones, situación coadyuvante también de persecuciones, expoliaciones y matanzas en diversos países del Oriente, de Europa y de la Unión Soviética. No obstante, esto pareció alivianarse con las democracias liberales, hacia donde los judíos emigraron, aportando cultural y científicamente, tanto que investigadores como Giovanni Sartori consideran a la minoría judía como piedra fundacional del éxito de la vida democrática en los países occidentales más desarrollados. En los últimos años, por ejemplo, 5,5 de los aproximadamente 15 millones de judíos viven en Estados Unidos, más o menos entre 5 y 6 millones de los 14, 15 en total en el mundo. 5 o 6 millones de judíos viven en Estados Unidos, siendo el 2% de la población total, pero desempeñándose políticamente en proporción mayor a otros grupos y siendo el compromiso del judío norteamericano reconocido públicamente como una función primaria de esa sociedad. Cabe recordar, por ejemplo, que millones de judíos, cuando pudieron, emigraron de la Unión Soviética, donde padecieron enormes sufrimientos, y el Estado de Israel, donde los judíos, aproximadamente 6-7 millones, son mayoría, es el más pequeño y único democrático del Medio Oriente, donde a pesar de las guerras y el constante terrorismo padecido, más conflictos civiles internos, jamás desde su fundación suspendió su proceso democrático. En base a esto, y acorde al principio investigativo, donde no se discute el hecho, sino si el hecho se encuadra o no dentro del supuesto de la norma, se confirma, por supuesto, la orientación democrática del judío en la modernidad, y sea por seguridad física, libertad de comercio, libertad de culto, acceso a profesiones o progreso social, nunca el judío fue usufructuario pasivo de tal realidad, sino justamente un colaborador y un colaborador muy activo. Pero el supuesto de esta orientación democrática bien puede ser la propia experiencia histórica sin satisfacer una especificidad democracia-judaísmo, porque si bien existe el precepto de salvar la vida, salvo ante el caso donde se conmine al judío so pena de muerte a transgredir 3 proscripciones, este no fue el motivo de la mayoría que emigró a otros países, dado que aún siendo judíos no vivían como tales, ¿no? Es decir, acorde a la halajá, asimilándose luego mayormente a la cultura mayoritaria o a la cultura ambiente, ¿no?, en sus nuevos destinos. Entonces, el significativo aporte que han realizado ciertos judíos a los procesos democráticos, en realidad no satisface a la inquirida relación democracia-judaísmo y su posible coexistencia. Sabida, por supuesto, es la reiterada invocación bíblica como base del contractualismo moderno por sus fundadores como Hobbes, Locke y Rousseau, así como eticistas como Lévinas, ¿no?, ejemplificándola con analogías entre el pacto de Dios y el pueblo de Israel en Éxodo 24:7, con el pacto Estado y ciudadano en sus teorías políticas, ¿no es cierto? O
la analogía entre la liberación de la esclavitud del Éxodo, en el Éxodo, ¿no? La liberación de la esclavitud, que está justamente en el libro del Éxodo 1:15, o la descentralización del poder e igualdad ante la ley, aún para el primus inter pares, en el Éxodo capítulo 18 o en Deuteronomio 16-17, o, ¿no es cierto?, la utilización, por ejemplo, del concepto de la manumisión de esclavos y la cancelación de deudas en Levítico 25 y en Deuteronomio 15, la igualdad entre el hombre y la mujer por su creación simultánea, ¿no?, en el Génesis capítulo 21, versículo 27, y por supuesto la igualdad en toda la humanidad descendiente unilinealmente de Adán y Javá, de Adán y Eva, la protección al débil en la figura del forastero, el huérfano y la viuda en Éxodo capítulo 22 y en Deuteronomio capítulo 10, o la lucha contra la pobreza en el Deuteronomio 15, el valor de la solidaridad en Éxodo 23 y en el Levítico 19, así como también la justicia social proferida en muchísimos profetas. Más aún, sería también y de hecho más poderosamente relacional el eventual vínculo por analogía entre Isaías capítulo 33 versículo 22 cuando dice: porque Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro rey, Él es nuestro salvador, con los tres poderes actuales republicanos, ¿no?, judicial, legislativo y ejecutivo, en cuya independencia, ¿no?, en el dominio de los hombres, Montesquieu basó la nueva organización de los estados modernos bajo el principio de los tres gobiernos, ¿no es cierto? Ahora, todas estas relaciones entre versículos y mandatos bíblicos, versículos expresados por profetas, con principios democráticos modernos o el uso político que le han dado a todos estos versículos, en realidad no describen su especificidad judía por no tener como objeto la Torá una formación política ni una doctrina social determinada, sino la demanda de culto a Dios cumpliendo su ley formalizada en la halajá. Podría también verse cierta analogía en la naturaleza de la imposición y la aceptación legal en la cultura del derecho frente a la preceptual, la forma con la cual se entrega, ¿no es cierto?, y se acepta la Torá respecto de la forma en la cual se impone las leyes en un Estado democrático. Pero en definitiva, se comprende que esencialmente la tradición política acorde al concepto del pueblo judío como nación separada de las demás fue producida por su conducción en pos de mantener su independencia política, permaneciendo a través de los siglos, trascendiendo los distintos procesos y etapas de exilio, dispersión, a través de diferentes estados, regímenes políticos, ¿no es cierto? Y es precisamente en ello, y no en cómo fueron usados los versículos bíblicos o aquellos conceptos que han sido tomados por los grandes filósofos políticos y padres fundadores del republicanismo y de las democracias modernas. Digo, fue precisamente no en aquel punto, sino en donde radica no solo la coexistencia democracia-judaísmo, sino su principal aporte. Es decir, no en cómo los filósofos políticos han tomado ideas o versículos bíblicos para desarrollar sus sistemas democráticos republicanos, sino en la propia coexistencia de la comunidad judía a través de los estados, es decir, la coexistencia donde se materializó el desarrollo milenario de la halajá, ¿no?, que se desarrolló en el marco jurídico individual y colectivo presuponiendo un judío diaspórico bajo un gobierno gentil, y por ello la halajá termina siendo habiente de mecanismos para insertarse en un sistema político, legal y administrativo ya dado, y no imponiéndose sobre él, sino adecuándose. Ejemplo de ello es el principio denominado en arameo diná de Malhutá diná, o lo que se traduce como la ley del reinado es la ley,
debiendo el judío cumplir por alajá la ley impositiva o administrativa comercial del Estado, y por ende reconociendo y prestando la alajá validez a la legalidad estatal. Pero ante el conflicto entre la legalidad estatal y la alajá, la obligación para con la ley, para con la alajá, ¿no?, es precedente a la obligación para con la ley del Estado. Es decir, la obligación para con la ley del Estado expira frente al deber de la ley con mayúscula, de la ley de la Torá. ¿Por qué? Por no ser la alajá pasible de caducidad. Y aquí se observa la contribución del judaísmo como sistema preceptual a las democracias. Esta distinción entre ley divina como autoridad y ley estatal como poder de una sociedad que produce para sí un mecanismo gubernamental como marco existencial conforme a sus principios, es lo que justamente evita todo despotismo, limitando la natural tendencia totalitaria del poder. Esto es, la autoridad entendida como valor que imprime un deber demandando al hombre, incluye y restringe el poder a ser un instrumento que imprime una obligación satisfaciendo al hombre. En el judaísmo solo el deber preceptual otorga significado a la existencia. Ninguna otra cosa o ninguna otra cuestión lo tiene en sí mismo. Y el hombre es quien significa y evalúa reconociéndose como tal frente a Dios. Y por eso la plegaria del Día del Perdón dice: y no hay primacía entre el hombre y la bestia porque todo es vanidad, plegaria sacada del Eclesiastés. Tú distinguiste al hombre desde el comienzo y lo reconocerás parado ante ti. Y finaliza la plegaria diciendo: la conclusión del asunto es, cuando ya fue todo escuchado, a Dios temerás, a sus preceptos observarás, porque esto es todo el hombre. Bien, como habíamos dicho antes, en coherencia con el Deuteronomio 32:47, cuando dice: porque esta ley no es cosa vana para ustedes, sino que es su propia vida. Es decir, en esta estructura de deberes y obligaciones del hombre, la autoridad y el valor en el sistema preceptual judío es Dios, mientras que el Estado es el poder instrumental para la concreción axiológica. Por ello, en el propio judaísmo bíblico, el incondicional deber de cumplir la Torá se diferencia de la condicional nominación de un rey en Israel, que es dependiente de la voluntad del pueblo, dado que no se puede imponer sobre éste una forma gubernamental que no quiera. Más aún, puede observarse en este sentido y de forma patente que el decreto divino por el cual las lenguas se confundieron, ¿no?, en el episodio de la Torre de Babel, dispersando la población mundial sobre la superficie de la tierra, luego que habíase aquella concentrado en pos de erigir, como dije, la Torre de Babel, y donde todo el mundo, dice la Torá, devino en un pueblo único y con una misma lengua, no fue un castigo, sino que fue básicamente un acto misericordioso. Es decir, el impedimento o la obstrucción divina para que no se concrete la tendencia homogeneizante por medios artificiales, para lograr una sola lengua, un solo pensamiento y la humanidad todo en un solo bloque, sin diferencias ni conflictos, fue un acto de misericordia, de piedad, no un castigo. Y si bien esto, a la luz de ciertas expresiones populares actuales, parece un ideal a perseguir, la homogeneización, la mancomunión, resulta en verdad la situación, en realidad, para la Torá más aterrorizante y más aterrorizantemente estéril que pudiera imaginarse, es decir, un totalitarismo extremo. Imagínense una ciudad, una torre, como símbolo de la concreción humana, digamos, de la concentración humana, sin antagonismos ideológicos, sin posiciones axiológicas contrarias, sin desvíos de lo aceptado, de lo normalizado, y por ende sin nada por qué luchar, sin esfuerzos, sin méritos, sin obligaciones, ni responsabilidades, y aun cuando estas últimas responsabilidades demandan pérdida y sacrificio, eso es lo que da significado a la vida. En aquella sociedad
totalmente homogeneizada, jamás hubiera habido un Abraham que se rebele contra la idolatría, mucho menos un Moisés, ¿no? O los demás profetas. Bien. Luego, resulta manifiesto entonces que el judaísmo sostiene que la obligación para con el Estado no es absoluta y por eso es objetable, apelable, siendo dicho Estado un instrumento en función del deber axiológico, aplicándose también al régimen democrático cuando su ley obliga contra el deber impuesto por la Torá acorde al halajá. Y esto es por cuanto la Torá o la halajá tiene un significado axiológico y no instrumental. De lo contrario, si la mera legalidad implicase obediencia absoluta, deviniendo por ello aquel instrumento erigido por la sociedad, el Estado, en significado per se, se obtiene el fascismo, o lo más parecido a la sociedad de la Torre de Babel. Y este fue, por ejemplo, el argumento de Eichmann en defensa de sus crímenes, expresando que era un ciudadano obediente de la ley legítimamente sancionada, haciendo del Estado el valor y el deber supremo, sin poder objetar ni dudar en su cumplimiento. Así, fenomenalizado en los judíos que viven como tales, es decir, el judaísmo, la halajá, manifiesta de facto y cotidianamente su relación y su contribución efectiva a la democracia, actuando bajo un riguroso límite y constante vigilia entre finalidad e instrumento, autoridad y poder, deber y obligación, valor y ley, limitando el absolutismo, evitando consagrar lo profano y por ende fortaleciendo las libertades colectivas e individuales. Bueno, hasta aquí la primera clase, los espero para la segunda clase, en donde vamos a tocar más específicamente, ¿no es cierto?, el tema del Estado de Israel como Estado judío y democrático, a la luz ya de todos estos conceptos que pusimos el fundamento y pudimos aclarar y profundizar en esta clase. Muchas gracias.